Bueno, pasamos a presentar a quien va a estar hoy a cargo de esta exposición. Se llama Hernán Schreck, él es licenciado en psicología, egresado de la UDELAR, psicoterapeuta gestáltico, es especialista en adicciones, hace casi 30 años que trabaja en este tema, ¿sí? Por eso lo buscamos como un referente, digamos, para poder compartir. Director y docente del diplomado de educador psicosocial especialista en adicciones, y autor del libro Soltar las muletas, de lo dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción. Esto es como muy resumido de todo el largo currículum, ¿verdad? Pero bueno, así que a disfrutar y gracias por estar acá. Buenos días. Germán, te paso la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días a quienes se sumaron ahora hace un ratito. Y bueno, me encanta cuando son breves en el tema del currículum, porque leer un currículum extenso tiene el problema de generar mucha expectativa. Y todos sabemos que las expectativas llevan rápidamente a la desilusión, así que prefiero que sea cortito así, y me encantó, Andrea, que sea muy Gracias. breve. Bien. Quiero agradecerte mucho la invitación a vos, a todo el equipo. Realmente para mí es un privilegio poder compartir esta hora y media, tal vez 2 horas que vamos a estar conversando. Y de verdad que considero que es una oportunidad maravillosa, sobre todo de compartir algunas ideas con personas que están en una tarea tan importante y tan central en la prevención de muchas situaciones y problemas psicológicos, pero en especial en lo que tiene que ver con la prevención de la adicción. Y en la charla de hoy vamos a abordar 3 temáticas básicamente, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la situación actual, esta situación histórica que nos está tocando vivir a todos y a todas con respecto a la pandemia. Vamos a compartir algunas ideas sobre las drogas y sobre la adicción, y después vamos a hablar sobre el consumo de sustancias y algunas situaciones que están viviendo los docentes, en particular, potenciados por esta situación de pandemia. Yo estoy seguro que muchas y muchos de ustedes se van a llevar del encuentro de hoy ideas nuevas y seguramente también formas más efectivas de poder acercarse a sus alumnos con consumo de drogas, pero tal vez también acercarse a compañeras y compañeros, docentes también, que estén pasando una situación difícil en relación al síndrome de burnout, que ahora vamos a hablar de eso, ese desgaste profesional que nos afecta a quienes trabajamos con personas, y también en relación al consumo de distintas drogas. Les cuento que tenía una planificación pensada para 40, 50 personas. Estoy muy contento de saber que vamos a ser más de 100 personas los que vamos a compartir esta charla, lo cual también me motivó a cambiar esa planificación. Les cuento que a mí me gusta mucho que mis charlas sean de ida y vuelta. Evidentemente, hacer ese ida y vuelta de manera verbal va a ser cacofónico, no nos vamos a escuchar entre todos, pero sí vamos a usar el chat, vamos a usar esa maravillosa posibilidad que nos da esta herramienta en un momento donde todos estamos expertos en el uso del Zoom, de las plataformas. Acuérdense ustedes, tal vez hace un año y medio atrás, donde muchos decían, no, yo estas cosas tecnológicas, hasta ahí no sé, y hoy somos todos expertos. Así que vamos a usar el chat en distintos momentos de la charla. Y sí les voy a pedir especialmente que las preguntas o los aportes no lo hagan de manera verbal, porque realmente es muy difícil si todos queremos hablar al mismo tiempo. Lo primero que les voy a pedir entonces es que en el chat ustedes vayan compartiendo la motivación que los trajo y las trajo a esta charla de hoy. ¿Qué de la propuesta les resultó interesante para destinar unas horas de esta mañana a poder conversar juntos? Y también aquellos que no lo hayan hecho, también pongan de qué lugar nos están acompañando. Desde esas expectativas, como le decía,
vamos a ir compartiendo en este tiempo algunas ideas. Voy a compartir el inicio de un PowerPoint para la charla de hoy. Aquí. Hoy vamos a hablar sobre consumo de drogas y adicción en tiempos de pandemia. Como les decía, en una situación que en principio parece ser histórica. Después, a lo largo de que nos vamos informando, sabemos que el mundo ha pasado por situaciones de pandemias, epidemias, pero la particularidad que desde mi opinión tiene la situación que nos toca vivir, tiene que ver con la globalidad y con el acceso a las redes sociales y a la información de una manera tan intensa, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de saber en qué está o qué se informa sobre este estado de situación en distintos países. Y tenemos desde hace 1 año y medio una muy intensa información, en mi opinión excesiva, acerca de distintos aspectos de la situación sanitaria que nos toca vivir. Pero además una situación que nos ha planteado y exigido una adaptación a todos. Nos ha exigido cambios importantes en nuestra rutina, nos ha exigido una adecuación de los modos de interrelación y nos está poniendo muchos desafíos por delante. Esta situación realmente está afectándonos de manera que yo estoy seguro que recién dentro de un tiempo vamos a poder evaluar adecuadamente cómo nos ha afectado. Por eso, ya desde hace casi 1 año y algo, algunos profesionales estamos hablando de la 4ª ola, ¿no? Que tiene que ver con el efecto que hoy estamos viendo acerca de la salud mental de las personas que estamos transitando esta pandemia. Y en especial ha exigido una adecuación importantísima a la tarea de ustedes, a la educación, ¿verdad? Ha exigido esta dificultad y esta imposibilidad del contacto presencial, tan importante en un proceso pedagógico, este encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, emoción a emoción, que durante mucho tiempo ha sido central, un eje central en los procesos educativos, hoy está vedado, y todos los que nos dedicamos a la formación y a la enseñanza hemos tenido que recurrir a métodos en parte novedosos y, como en el día de hoy, métodos que nos han alejado de personas que teníamos cerca, pero a la misma vez que nos ha permitido acercarnos a algunas personas que están lejos. Eso ha sido como una de las paradojas de estos tiempos. Pero principalmente el uso de la tecnología, el uso de este medio que estamos compartiendo hoy, ha generado ventajas y posibilidades, pero también ha generado un nivel de estrés muy alto, tanto en los alumnos como en los docentes. En mi trabajo clínico, yo, además de dedicarme a la formación, atiendo pacientes en mi consultorio y además coordino un equipo multidisciplinario en la mutualista aquí en Paysandú. Hemos visto muchos trabajadores, también de la educación, que al inicio de todo esto quedaron muy contentos con la idea del teletrabajo. ¡Qué bueno! Voy a poder trabajar en mi casa, de chancletas en verano, de pijama, no tengo que ir a trabajar, una idea que muchos trabajadores y trabajadoras manejaron al inicio de esta modalidad de teletrabajo, pero con el tiempo empezaron a ver lo difícil y estresante que es en sí el teletrabajo. Sobre todo porque recorta algo que es imprescindible en la vida de todos nosotros, que es el contacto interpersonal. Y lo vemos tanto los estudiantes, muchos de ellos que extrañan el liceo, extrañan la escuela porque no se están pudiendo encontrar como se encontraban con algunos compañeros, sino también los docentes, porque también el ir a la escuela generaba
un corte con la vida familiar, una situación de separación. Muchos docentes me decían, ya no puedo ir a descansar al liceo, ¿no? En esta idea de que a veces el estrés familiar, el ajetreo, necesitaba esa pausa, especialmente aquellos que tienen una importante vocación y que disfrutan mucho de lo que es su trabajo y la docencia en general, ¿verdad? Voy a mirar los chats acá. Bueno, las expectativas, ¿no? Saber que no solo afecta a los docentes, sino a los adolescentes, por supuesto. Pedir herramientas para abordar la temática. Acá alguien dice, apagué la cama, estoy trabajando, me imagino que quiso decir la cámara, lo entendí claramente. Bien, otras expectativas. Compañeros, ¿verdad? Compañeros que tienen esta problemática de consumo de drogas, cómo acompañarlos. Bueno, aprender. Bien. Muchas gracias por los aportes. El teletrabajo, un tema con muchas aristas, por supuesto que sí. Pero además específicamente en el tema adicción y pandemia, hay una realidad que vimos desde la experiencia clínica, pero además los estudios que se vienen realizando, y tenemos estudios de la OMS y también de la CICAD, de lo que fue el consumo de drogas a nivel mundial en tiempos de pandemia, nos muestra cifras que en realidad no son sorpresivas, pero sí son alarmantes. El aumento de distintas drogas, tanto legales o ilegales, fue de entre un 60 y un 80% en tiempos de pandemia. Estoy viendo que no lo compartí, ahora así, aquí. Les decía, un 60 a un 80% de aumento en el consumo de drogas en tiempos de pandemia. Este aumento no es extraño, y ahora vamos a ver, porque vamos a hablar de lo que es el consumo de drogas en general. Pero además no solo el aumento en cuanto al consumo de sustancias, sino también el aumento en la ingesta de comida. Recuerdo que a mediados del año pasado todos hacíamos bromas de lo gordos que íbamos a terminar la pandemia, porque entre los que aprendían a hacer pan de masa madre, otros que se nos dio por la cocina, otros que se les dio por, ¿no? Y todo eso había que comerlo, y realmente fue un tema que dio lugar a muchos comentarios, y que sin duda el consumo de drogas ha tenido un aumento exponencial, ¿no? Verdaderamente intenso, como también lo ha tenido el estrés en los docentes, como ya lo hemos hablado. Ahora, para meternos en el tema de drogas y compartir algunas ideas, yo antes les voy a proponer hacer un ejercicio, ¿sí? Les voy a pedir que quien pueda prenda la cámara un ratito, así yo me siento un poco más acompañado, y les voy a proponer un ejercicio muy sencillo. Y es que primero dejen las manos libres, dejen el mate, las cosas, y tengan las manos adelante un poquito. Ahí va. Y ahora les voy a proponer que crucen sus brazos. Quédense un minutito ahí, respiren, contacten con cómo se sienten, así, cruzados de brazo, cruzadas de brazo. Estoy tratando de no apagar el micrófono. Ahí va. Y ahora les voy a proponer que crucen los brazos de la manera opuesta. Eso. Y se queden un ratito ahí. Les voy a pedir que mantengan la posición un ratito. Respiren
y observen cómo se están sintiendo ahora. Y ahí les voy a pedir que ahora suelten los brazos, liberen, ahí está, aflojen, y que escriban por favor en el chat cómo se sintieron al poner los brazos en la otra posición, no la posición acostumbrada, sino en la otra. Que escriban así, brevemente. Incómodos, tensos, incómoda, ansiosa, me da ansiedad, no tan cómodo, raro, genial, personas que se sintieron bien, molesta, inquieta, bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. Inquieta, diferente, gracias. ¿Por qué este ejercicio? Porque en realidad nuestro cuerpo, cada vez que yo le propongo y expongo mi cuerpo a una posición que no es la posición habitual en la que yo estoy, la sensación es incomodidad, extrañeza, muchas veces confusión, me siento rara, me siento molesto y hasta muchas veces me puedo enojar. Si yo les hubiera pedido que mantuvieran esa posición un rato más, posiblemente hubieran aparecido emociones más relacionadas al enojo. Lo mismo sucede cuando expongo mis ideas a ideas diferentes. Cuando yo me permito escuchar algunas ideas que no son las ideas que todo el tiempo manejo, las ideas que me hacen sentir cómoda, cómodo, que me tranquilizan, que me permiten vivir la vida como la quiero vivir, cada vez que escucho algo diferente, puede aparecer incomodidad, molestia, extrañeza y a veces enojo. ¿Por qué me tomo estos minutos para hacer esta dinámica? Porque es probable que algunas o algunos de ustedes se enojen con cosas que yo voy a decir hoy. Es posible que les moleste y los incomode. Yo no tengo problemas con eso. Creo que parte de mi tarea es invitar a las personas a que se muevan de los lugares intelectuales y de las ideas conocidas y que se permitan el acceso a nuevo entendimiento. Eso sí les pido, estamos lejos, no hay peligro de agresión física, eso me deja tranquilo. No es que me hayan pegado en algunas charlas anteriores, pero sé que ganas no han faltado. Pero les propongo eso, que si se conectan con el enojo, simplemente se permitan el enojo, respiren, se acomoden y vean qué pasa hasta el final del encuentro que vamos a tener hoy. Bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre drogas. El tema drogas, el consumo de drogas es un tema que a nadie deja sin opinión, que a nadie lo deja en un estado emocional neutro, ¿verdad? Todas y todos hemos tenido o tenemos alguna cercanía con alguien que tiene un problema con el consumo de drogas. Una hermana, un hermano, un papá, una mamá, o como ustedes bien decían en el chat, compañeros de trabajo, que vemos que las drogas los están afectando. Y ahí es donde, primero que nada, yo invito a tomar conciencia de algo que para mí es claro. Y es que todos somos consumidores de drogas. Todos consumimos, tanto sea drogas ilegales como drogas legales. Salvo que ahora en la sala haya algún ovo-lacto vegetariano abstemio, la mayoría de nosotros tomamos alcohol, tomamos café. En este momento varios estamos disfrutando de una bebida, salud, Adriana, de una bebida altamente adictiva. Y eso alguien, si quiere, me lo discute y cuénteme qué le pasa cuando está 2 días sin tomar mate. Lo mismo con el café.
Y podría nombrar otra. Pero claro, ahí es la primera idea y la primera observación que yo les propongo que hagan. Y es que a veces estas drogas que nosotros consumimos no nos parecen tan drogas. No, pero yo acá vine a hablar de drogas. Y acá las drogas son la marihuana, la cocaína, el paco, bueno, el paco es en Argentina, la pasta base, esas drogas. ¿Por qué estas no son tan drogas? Y en realidad, eso es una de las primeras trampas que nos hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Esta trampa de tener una visión parcial de lo que son las drogas, y casi siempre desde esta idea de que la droga es lo que consumen otros. Habilito el chat nuevamente y les pregunto, ¿cuál es para ustedes la droga más consumida en Uruguay, que más daño produce y que más problemas de salud ilegales genera en nuestro país? Escríbala ahí. Vino y cerveza, alcohol, la Coca-Cola, alcohol, cigarro. Eso. Fíjense que todas están poniendo sustancias legales, los ansiolíticos, los medicamentos. Gracias. ¿No? ¿Se dan cuenta? Las drogas más peligrosas a nivel de salud y de otras situaciones son legales. Pero además, la droga más consumida en Uruguay, pero por lejos, estamos hablando entre un 90 y 95% de la población, es el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra idea sobre las drogas? Y eso es lo que desde distintas actividades, cursos, formaciones, yo intento transmitir. Y es primero la necesidad de una revisión de nuestra propia idea sobre las drogas. Porque creemos, entre otras cosas, que las drogas tienen casi un poder mágico. ¿Cuál es uno de los mitos más comunes? Es creer que las drogas hacen hacer cosas a la gente, ¿verdad? Que la droga transforma buenas personas en malas personas. Entonces, vamos a revisar cuáles han sido los distintos paradigmas a lo largo de la historia que nos han brindado una idea sobre las drogas. Lo vamos a hacer muy sintéticamente por una cuestión de tiempo, ¿sí? Y desde esa síntesis también vamos a ver que muchas de esas ideas todavía coexisten. Entonces, estamos aquí y aquí, ¿no? El primer paradigma que apareció en la historia tiene que ver con el consumo de drogas desde la idea del vicio, ¿verdad? Con una connotación moral, muy asociado al consumo de algunas sustancias con respecto al placer, a las orgías, a la festividad, lo que algunos autores llaman las drogas dionisíacas, ¿no? Asociados al dios Dionisio, donde el objetivo de ese consumo era el placer por el placer mismo. Y por eso aquellas personas que ejercían ese consumo eran calificadas de viciosas, desde una connotación muy negativa. Más adelante en la historia vamos a encontrar el paradigma de la locura asociada al consumo de drogas, ¿verdad? Desde el consumo accidental del cornezuelo en la Edad Media, donde la gente aparentemente se volvía loca, en realidad estaba intoxicada, pero un paradigma sumamente presente en la historia hoy, sobre todo en esta idea que yo les contaba, ¿verdad? Esta idea de que la droga cambia a la gente, se apodera de las personas. Entonces mi hijo, muy sanito, muy bien educado, lleno de valores, como consume alguna droga, se transforma en un adolescente rebelde,
que abandona sus estudios, que me maltrata, que me roba plata. Y el mecanismo más frecuente es culpar a la droga, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, es algo que también nos da mucha tranquilidad. Yo soy padre, tengo 2 hijos adolescentes, uno ya está más grandecito que adolescente, ¿no? Y cuando hay alguna situación que realmente yo no puedo aceptar a mi hijo, me encanta creer que la culpa la tuvo otro. Me encanta creer que fue por la droga. Entonces, para ser claros, y les reitero, después va a haber un espacio para preguntas por el chat, la droga no pone en las personas nada que no estuviera antes. Para ser más claro todavía, la droga, ninguna droga, soy más claro todavía, ninguna droga transforma personas pacíficas en personas violentas, ninguna droga transforma trabajadores aplicados en vagos, ninguna droga transforma personas honestas en delincuentes. Este concepto lo he trabajado mucho con jueces y abogados y fiscales principalmente. Y así como ninguna droga transforma en infieles a maridos devotos de su matrimonio, que es una de las excusas que preferimos los varones, principalmente con el alcohol. Y te engañé porque estaba borracho. Como me dijo un paciente una vuelta, ¿no? Yo trabajo en terapia pareja y me llama una mujer, así, no, mirá, quisiera una consulta, quisiera una entrevista de pareja con mi marido porque tuvimos un problema. Bueno, vienen, se sientan ahí en mi consultorio y el hombre, en silencio, la mujer enseguida le dice, dale, habla vos. Bueno, y el hombre dice, bueno, dice, yo le explico, yo salí un viernes con mis amigos, que tengo comida los viernes, y bueno, y usted ya sabe, ¿no? Buscando mi complicidad, ¿no? Y bueno, usted ya sabe cómo es, tomamos, y cuando quise acordar, y bueno, terminé en un motel con una mujer, y bueno, ¿no? Y yo realmente escuchaba eso y decía, bueno, qué maravilla tener al alcohol como responsable de mis acciones. Y por otro lado, que además se lo transmití, qué peligro que por tomar alcohol hayas terminado en un motel con alguien que no conocía. No sé sus preferencias sexuales, pero podría haber sido todo lo contrario, ¿no? Cuando en realidad sí está claro que el alcohol no genera este nivel de inconsciencia. Puede generar un coma etílico. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Pero todo el tiempo buscamos poner en la droga la causante de nuestros problemas. Y esto ténganlo presente, sobre todo cuando hablen con familiares de jóvenes, con la mamá del consumidor, que casi siempre va a decir, y no, él me dejó los estudios por la marihuana. Ahí aparece el primer indicio de un vínculo de coadicción, cuando le ponen el me atrás, ¿no? Me dejó los estudios, no me cumple, no me hace los deberes. Ahora dentro de poquito vamos a tener un seminario sobre ese tema. Y en realidad, lo primero que tenemos que tener claro es eso, que la droga no hace que la gente haga cosas que no haría de alguna otra forma. La droga no tiene ese poder. Entonces, luego del paradigma de la locura, pasamos a nivel de la historia al paradigma del delito, donde a partir de los 30, con algunas cuestiones históricas que tenían que ver con la construcción del ferrocarril en Estados Unidos, bueno, todo lo que fue la ley seca con respecto al alcohol, pero hasta el día de hoy
con toda una estrategia de considerar que la droga es algo a quien hay que derrotar, ¿no? Estas palabras que, si ustedes prestan atención, todo el tiempo estamos repitiendo. Lucha contra la droga, derrotar a la droga. No hay político, gente, no hay político que en campaña no hable de derrotar a la droga. Ahora, si nosotros analizamos un poco ese concepto, vemos que es un concepto absurdo, porque ¿qué es la droga? Rara vez encontramos un político que diga, voy a derrotar a los narcotraficantes, porque no es lo mismo. La droga es un concepto fantasmático, es un concepto que no está claro, ¿no? Si yo hago el ejercicio y le pregunto a todos qué es para ustedes la droga, les puedo asegurar que voy a tener un sinnúmero de respuestas diferentes, aunque parece que hablamos todo de lo mismo. Entonces, la estrategia de lucha contra las drogas, en mi opinión y en la opinión de muchísimos expertos, ha generado más daños que beneficios, y hoy todavía genera algunas ideas bastante nocivas con respecto al consumo de drogas y la adicción. Traje para ustedes un par de pósters de películas de la época, sobre todo para ver cómo se mostraba a la droga a la opinión pública, ¿no? Sabemos que el cine genera opinión, es un medio muy poderoso, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, a la marihuana, el humo del demonio, una mujer muy fragilizada, abandonada, en los brazos del demonio verde, que sería la droga. Es interesante una representación corporal de la droga, en este caso de la marihuana. Yo nunca vi una marihuana con esa cara, la verdad. Aquí tenemos otro similar, pero con respecto a la cocaína. En esta lucha en esta guerra contra las drogas, que en mi libro Soltar las muletas yo hago un desarrollo mucho más extenso, nos encontramos este concepto, que es un concepto que se ha planteado a nivel global, que es el just say no, que en español sería solo dile no. Una frase que hasta el día de hoy también acompaña muchas campañas, pero que además ha generado una idea errónea de lo que es el consumidor de drogas y los adictos, ¿verdad? Una idea errónea porque, primero que nada, plantea un diálogo con un objeto inanimado. O sea, yo no puedo hablar con la droga. Supónganse que si yo quiero dejar el mate porque mi médico me dice que tengo así una úlcera, por ejemplo, bueno, según esa propuesta yo le tengo que decir al mate, no mate, vete de mi vida, ¿no? Una cosa así de ridícula. ¿Qué sería decirle no? O cuando quiero bajar de peso le digo que no a las papas fritas, una cosa así. Pero además genera una idea muy arraigada en la gente. Y es la idea de que el adicto es una persona débil. Que el adicto es una persona débil porque el solo dile no plantea que es fácil. Si es solo decirle que no. No sé ustedes, pero yo me recuerdo muchas veces, años atrás, diciéndole a un consumidor de drogas, pero ¿por qué no dejas? Si es solo dejar las drogas. Si es solo eso. Si es fácil. Mirá todo lo que perdés. Mirá un tabaquista. Mirá toda la plata que gastás en tabaco. Solo decirle no al tabaco. Y los que consumimos de manera habitual alguna droga, sabemos que no es fácil decir que no. Porque es mucho más complejo que eso. No es solo decir que no.
Entonces, luego de este paradigma, luego de el solo dile no, la guerra contra las drogas, alrededor de los años, fines de los años 80, de los 90, pasamos a un nuevo paradigma, y es el paradigma de la enfermedad, donde hoy también muchas personas plantean que la adicción es una enfermedad. La misma literatura de Alcohólicos Anónimos, una tradición de muchísimos años, con grupos en todo el mundo y que además hacen un trabajo fantástico de apoyo a personas con problemas de alcoholismo, también con sus derivaciones, narcóticos anónimos, jugadores anónimos, gordos anónimos, todo eso. Plantea esta idea de que la adicción es una enfermedad. Es terrible el internet. Bien, sí. ¿Y qué tengo para que se dato, por si no? Te pido por favor que silencies porque se está escuchando. Y ojalá mejore tu internet. Esta idea de las drogas como enfermedad también genera una mirada particular sobre el adicto, ¿verdad? Como siempre digo, y en esta ocasión tampoco, no voy a entrar en la discusión de si es o no una enfermedad, porque he descubierto también que muchas personas necesitan creer que es una enfermedad, sobre todo por la idea tradicional de lo que es una enfermedad, ¿no? El concepto clínico, por ejemplo, ¿no? La clínica es un concepto que viene del griego, donde el klinos era un sillón donde el paciente se reclinaba, o sea, se acostaba para que otro, desde un supuesto saber, hiciera cosas por él. El enfoque tradicional de la enfermedad tiene que ver con una ausencia de responsabilidad. Yo estoy enfermo, a mí no me podés pedir nada, ¿no? Yo qué sé, si a mí me pica el mosquito del dengue, yo no puedo evitar tener dengue. Estos mismos conceptos se trasladan a algunos trastornos y algunas situaciones, como por ejemplo la adicción. Entonces, ahí de vuelta, encuentro muchas personas, tanto consumidores o familiares, especialmente consumidores, que justifican todo diciendo, y es enfermo, tiene una enfermedad. ¿Ah? Ustedes chequen si no han compartido situaciones como esa, si no han escuchado. Como dice una canción, me entrego al vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Ese es un poco el concepto. Soy adicto, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva la enfermedad, si bien hubo un avance, porque los adictos ya no se consideraron viciosos, ya no se consideraron delincuentes, ya no se consideraron locos, llegamos a ese punto donde pensar la adicción como una enfermedad es también centrar la mirada en el consumo de drogas. Entonces, desde las nuevas propuestas, y desde esta nueva propuesta que voy a compartir con ustedes, vamos a mirar la adicción y el consumo de drogas más allá de la sustancia, partiendo de esto que decíamos hoy. Las drogas no tienen el poder de hacer que las personas hagan cosas que no harían. Las drogas no vuelven adictas a las personas. Las personas no se vuelven adictas porque consumen drogas. Y esto lo puedo argumentar con mucha facilidad. Comenzamos acordando que la mayoría de nosotros somos consumidores de drogas legales o ilegales, ¿verdad? Pero no todos nosotros somos adictos. Y algo interesante que voy a compartir es algo que plantea Oriol Romaní. Y habla de que el uso de drogas sería parte de las conductas de autoatención inherentes a toda cultura humana. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de drogas, desde el comienzo de los tiempos, siempre estuvo a favor de la persona. Y este es otro mito.
que las personas consumen drogas para lastimarse, que las personas consumen drogas para dañarse, que la persona que usa drogas no se quiere, o que el adicto se quiere morir. Han escuchado eso también, ¿verdad? Bueno, no es cierto. Y no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario. Pero... Le pido que silencien los micrófonos, después vamos a tener un espacio para preguntas por el chat. ¿Sí? Sé que esto genera ansiedad, ya les advertí, y se van a enojar algunas o algunos de ustedes. Respiren, después si quieren me putean en arameo, pero ahora vamos a seguir compartiendo algunas ideas. ¿Sí? Les pido perdón, profesoras, profesores, yo entro en confianza y digo malas palabras, ya no lo he podido cambiar en todos estos años, discúlpenme. Bueno, continúo. Si bien la mayoría de nosotros somos consumidores de drogas legales o ilegales, vamos a compartir ahora algunos conceptos que nos muestran que no todos tenemos la misma relación con las sustancias, ¿verdad? Entonces, rápidamente vamos a ver lo que la Organización Mundial de la Salud refiere como niveles de consumo, y a mí me gusta llamarle como formas de relacionamiento con las sustancias. ¿Sí? Entonces, niveles de consumo, forma de relacionamiento. El primero tiene que ver con el consumo abstinente. Todos nosotros no consumimos algunas sustancias, ¿verdad? Hemos decidido por distintas razones que determinadas sustancias no entren en nuestro repertorio de consumos. O porque no nos gustó, o porque tuvimos una mala experiencia, o porque no la elegimos para consumir. Y este tipo de consumo es un consumo importante, sobre todo por la dificultad que tienen aquellas personas que tienen este consumo con drogas legales de alto consumo social. Por ejemplo, las personas que no consumen alcohol, que en realidad la pasan muy mal cuando van a reuniones sociales y reciben mucha presión del entorno. Y pensando en adolescentes, también nos permite ver que muchos adolescentes son presionados por su no consumo de algunas sustancias, ¿verdad? Pero nos pasa a los adultos, les decía el alcohol, en el mate, ¿no? Andá a una reunión, bueno, ¿se acuerdan de la época que se compartía el mate, ¿no? Esto ya parece que va a formar parte de la historia. ¿No? Pero ¿cómo que no tomás mate? ¿No sos uruguayo? ¿No? Eso en algún momento de mi vida que no tomaba mate me lo dijeron. Otro nivel de consumo es el consumo experiencial. Todos nosotros hemos sido consumidores de drogas solo de manera experiencial, las probamos. Un consumo que se da en general en etapas tempranas de la vida, muy asociado a otros valores, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un poco más de 50 años y me acuerdo que cuando yo era adolescente, el fumar tabaco era un signo de madurez, ¿verdad? Era como ser más grande. Si yo fumaba, me la daba como de más adulto, y en realidad era un consumo muy asociado a esos valores, a la masculinidad. Se acuerdan los avisos de Camel, de Marlboro, con esos hombres recios, ¿no? Que enlazaban ganado o todo eso, ¿no? Después de este nivel de consumo, vamos a encontrar lo que es el consumo ocasional. El consumo ocasional es ese consumo que se da solo cuando las circunstancias favorecen el consumo. Un ejemplo claro que ustedes también van a recordar, y es qué nos pasaba a los materos cuando íbamos a una reunión y alguien que no había llevado mate, se le despertaban automáticamente las ganas de tomar mate, ¿verdad?
y se nos acercaba y nos decía, oh, qué rico, me convidas un matecito, ¿no? Lo mismo sucedía con los consumidores de tabaco. Una especie en extinción, porque hoy en día hay que querer mucho a alguien para regalarle un cigarro, porque están sumamente caros, pero también yo era uno de esos fumadores ocasionales, con cierta conciencia, porque después a mis amigos les regalaba paquetes para que después ellos me convidaran. Pero de verdad, el consumidor ocasional no tiene un consumo, una ansiedad de consumo previo, no tiene ganas. Yo me acordaba del tabaco cuando veía a alguien fumando. Y un concepto importante es que el consumidor ocasional no invierte ni tiempo, ni dinero, ni energía en su consumo. No le interesa. Pero sí su gana de consumir se despierta en el momento que ve a alguien consumiendo. Y esto sucede con mate, sucede con tabaco, esto sucede con marihuana, esto sucede con cocaína. Hay consumidores de cocaína, y esto lo aclaro por la idea que las personas tienen sobre el efecto de la cocaína. Hay personas que solo consumen cocaína cuando hay, y el resto del mes no consumen. Se les despierta sus ganas cuando van a la fiesta y los convidan, pero después siguen su vida normalmente. Otro nivel de consumo tiene que ver con lo que es el consumo habitual. El consumo habitual es un consumo que, como dice su nombre, está ligado a un hábito. Y esto es muy interesante para mí, ¿no? Y en mi libro escribo bastante, porque es curioso, ¿verdad? Porque es un consumo de una sustancia psicoactiva relacionada a un hábito desde la creencia de que ese hábito, mediante el consumo, va a tener un mejor rendimiento, una mejor performance, ¿no? Y ahí hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo el hábito del mate en la mañana. ¿Por qué? Porque creo que mi mañana va a rendir más si yo tomo mate. Siempre me acuerdo de, somos todos, veo personas muy jóvenes ahí, ¿no? Pero también veo personas jóvenes un poquito mayores como yo, que no sé si se acuerdan que en los baños públicos, hasta hace poco, había ceniceros. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Arriba del portapapeles. Y cuando les preguntás, te dicen que el acto de defecar es mucho más fácil si fumo. Y eso tiene una explicación fisiológica también. Las profes de biología lo deben de tener muy claro, que una sustancia ansiolítica como el tabaco produce una distensión del esfínter, lo cual todo baja más naturalmente. Perdonen lo escatológico, pero creo que va a ser claro, ¿sí? De la misma manera que muchas otras cosas, ¿no? El cigarrillo, si bien ha sido una sustancia que ha disminuido su consumo en Uruguay, todavía, por ejemplo, está asociada a las relaciones sexuales, ¿no? Más que todavía el preservativo, y eso es curioso. La copita después del trabajo, el vinito de la noche, para dormir mejor, el alcohol en instancias de intercambio social, por este efecto que se le llama lubricante social, o sea, nos permite mejorar el vínculo, todo fluye mejor, nos reímos, nos comunicamos. Ese sería el consumo habitual, ligado a un hábito, como decía. Y por último, sí, vamos a tener lo que es el consumo adictivo, la adicción, inveterado le llaman algunos autores, que es cuando la vida de una persona gira aparentemente en torno al consumo de sustancias, cuando en realidad empieza a perder muchas de sus posibilidades laborales, familiares, y el consumo interfiere seriamente en su vida.
Después vamos a ver que esa interferencia tiene un objetivo positivo también. Ahora, un mito muy frecuente, que ustedes también van a reconocer, es el mito de que las drogas generan adicción. ¿Sí? Y después vamos a hablar de otro que tiene que ver con las puertas de entrada a la adicción, ¿verdad? El mito de la escalera o de la escalada habla que algunas personas comienzan su consumo de drogas con una sustancia y después invariablemente van a ir escalando en cuanto a la gravedad de las sustancias que consumen, o en la dureza, por esta clasificación muy interesante, drogas duras, drogas blandas, la verdad que me parece ridícula, pero hasta el día de hoy se usa, donde genera en muchas personas, muchas madres preocupadas porque su hijo consume marihuana y dicen hasta la pasta base no para. Y hoy en día sabemos que el mito de la escalera o de la escalada no es real. No es real. Y voy a compartir con ustedes un esquemita que puede ser muy ilustrativo. Si nosotros hacemos una encuesta de todas las personas que están presentes en la charla de hoy acerca de las sustancias que han consumido, que consumen habitualmente, especialmente en el vínculo que tienen con ellas, vamos a ver que la enorme mayoría de nosotros hemos tenido un consumo experimentado con sustancias. Pero algunos de ese todo hemos desarrollado un consumo ocasional con algunas sustancias. De vez en cuando la situación lo habilita, lo permite y es fácil, consumimos algunas sustancias. Pero de todos los consumidores ocasionales, solo algunos hemos desarrollado un consumo habitual de alguna sustancia. Y solo una muy pequeña parte de todos los presentes podríamos haber desarrollado una adicción. Esto quiere decir que la mayoría de las personas que consumen drogas no devienen en adictos. Porque la adicción no se da por el consumo de drogas. Y vuelvo a repetirlo del principio. Las drogas por sí solas no vuelven adictas a la gente. ¿Y cuál es la prueba de esto que estoy diciendo? Nosotros. ¿Sí? Respira. Sé que puede ser difícil de escuchar. Pero es más. Ahora, Sandra, te pido que después me repitas la pregunta en el espacio de preguntas, por favor. Es más, otra prueba de que las drogas no vuelven adictas a la gente tiene que ver con que, por un lado, vamos a encontrar personas que desarrollan una adicción a sustancias. El tabaco, los psicofármacos, especialmente en los docentes, el consumo de alcohol y psicofármacos es altísimo. Y una de las principales razones por las que se pide licencia tiene que ver por factores de estrés o por consumo de sustancias. Y esto es un tema importante. Los psicofármacos son drogas duras, más allá de que estén prescritas por los médicos. Pero no solo podemos volvernos adictos a sustancias, sino también podemos desarrollar adicciones sin sustancia. La adicción al juego es una de las más frecuentes y más peligrosas, especialmente en ciudades del interior, donde especialmente mujeres de mediana edad o de edad avanzada desarrollan una fuerte adicción al juego. A veces también lo vemos en jóvenes, y esto ha tenido además una incidencia importante, el avance tecnológico. Los juegos online hoy en día son un problema serio de salud pública en varios países. La adicción a las pantallas, algo que como educadores recibimos todo el tiempo, madres,
padres preocupadísimos porque su hijo es adicto al internet, a las pantallas y no sé cómo sacarlo del celular, ¿no? Y a veces nosotros mismos, porque también muchas veces desarrollamos adicción a nuestro celular. Entonces, esto muestra que la adicción también es independiente de la sustancia, porque hasta se puede dar sin sustancia. ¿Está claro para ustedes? ¿Tiene sentido esto? Entonces, ¿qué es una adicción? Y ahí voy a compartir con ustedes algo que encontré ya hace unos años en cuando busqué en el diccionario de la Real Academia Española la definición de droga. Y una definición que encontré es tramoya, embuste, ¿no? Para nosotros la tramoya es algo ficticio, es un engaño. Me estás haciendo tramoya cuando jugamos a la conga, ¿no? Es una palabra, además, que tiene muchos años. No sé si los gurises hoy la usan, ¿no? La tramoya es una mentira, es un embuste, es un engaño. Pero además, los que nos gusta mucho el teatro y que hemos tenido alguna experiencia teatral, sabemos que la tramoya en realidad es todo lo que está detrás de escena y que permite mostrar al espectador algo que no existe. La tramoya es toda esa serie de cuerdas, hoy en día es mucho más moderno, ¿no? Pero hace muchos años el tramoyista era la persona que se encargaba de mover las piolas. Los que han entrado a un teatro saben que hay todo un sistema de rondanas, bueno, ahora muy tecnificado con computadoras, pero en algunos teatros del interior sigue siendo a cuerda. Y de hecho, la tramoya era el mostrarle a una persona algo que no existe. Permite al espectador ver una luna que se eleva, un actor que vuela, un decorado que cae. Permite mostrar a los demás una fantasía, una mentira. Y eso para mí es una muy buena definición de la razón por la que consumimos drogas, que tiene que ver con, primero, creernos a nosotros mismos algo que no es real y mostrar a los demás algo que no existe. Y acá, para mí, hay ejemplos muy claros. El café que me tomo por la mañana es un intento de convencerme a mí mismo que no tengo sueño. Es a través del efecto químico y también el efecto psicológico, convencerme de que no me quiero acostar y que me quiero ir a trabajar, cuando en realidad lo que tengo ganas es de acostarme y seguir durmiendo. Los psicofármacos son una gran mentira. El psicofármaco no te quita la depresión, ni siquiera por acumulación. No, no es cierto. El psicofármaco no te quita la ansiedad. Te quita los síntomas. Te hace creer que no estás deprimido. Te hace creer que no estás ansioso. Muchos hombres alcohólicos desarrollan su alcoholismo, entre otras cosas, por estar en un matrimonio que no soportan. Y el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, es como que los tranquiliza y ellos se creen que están bien y que su matrimonio funciona. Muchas mujeres que toman antidepresivos lo hacen por las mismas razones, porque tienen una vida que no soportan, pero además, muchas veces esta tramoya tiene como fin poder negarme el contacto con algo que me pasó en la vida. Un concepto que para mí fue revelador en su momento y que lo quiero compartir con ustedes. Cuando hablamos de un adicto, no hablamos de una persona que comenzó sus problemas cuando se encontró con las drogas.
Y ese fue un gran error técnico y terapéutico que yo cometí durante muchos años. Trabajar con un adicto creyendo que sus problemas habían empezado por la droga. Y cuando hoy me permito ver la tramoya, me permito ver detrás de bambalinas, me permito ver más allá de la droga, me encuentro con que en realidad esa persona tiene un sufrimiento previo, que intenta ocultar y soslayar a través de su vínculo de adicción, con sustancias o con alguna conducta. En definitiva, todos consumimos drogas, y me gusta decirlo de esa manera, para no ser nosotros mismos por un rato. Porque esta máscara no solo la usamos hacia afuera, también la usamos hacia adentro. Nos creemos la tramoya, nos creemos el engaño. Y como el efecto de las drogas es temporal, la intoxicación tiene un corto plazo, yo necesito volver a armar la tramoya nuevamente. Necesito volver a consumir, y necesito volver a consumir, para creerme que estoy en el matrimonio que quiero estar, para creerme que estoy con el trabajo que quiero estar, para creerme que estoy con la familia que quiero estar, para creerme que no me pasó lo que me pasó en mi infancia, para creerme que el abuso que sufrí en la adolescencia en realidad no me afectó. Entonces necesito armar la tramoya de vuelta. Veo que hay manos levantadas, les pido que respiren y ya vamos a tener un tiempo para preguntas con mucho gusto. Y sé que esto genera ansiedad, ¿verdad? Entonces, desde esta nueva idea, esta idea que desde hace unos años vengo compartiendo y que fue la idea que me motivó a escribir mi libro y a dar todas estas actividades que hago de formación y de capacitación, es que ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es el síndrome de burnout, y especialmente en el ámbito docente, ¿verdad? Porque, como decía, el consumo de drogas y el burnout son las principales causas por las cuales ustedes piden licencia médica. En el mejor de los casos. En el peor de los casos ni siquiera se dan cuenta. Y siguen funcionando en base a alcohol, psicofármacos y otras drogas, como si estuviera todo bien. El síndrome de burnout es algo que muchos de ustedes ya conocen, es un concepto que se maneja mucho en el ámbito de la salud y la psicología laboral, ¿verdad? Un concepto importante es que afecta a personas que trabajan con personas. Quien trabaja en una fábrica apilando cajas tiene otro tipo de afectaciones, no necesariamente el síndrome de burnout. Esto tiene mucho que ver con los vínculos interpersonales. Y ese burnout afecta de manera diferente, ¿no? Con algunas variables que tienen que ver con la personalidad, la edad, la experiencia, el sexo, como dice un colega, el sexo en cuanto a si sos hombre, mujer o alguna disidencia, pero también dice él, según la cantidad de sexo que tengas en tu vida. Yo creo que es un elemento interesante que hay que atender y puede ser una variable que incide en el burnout. El estado civil, por supuesto que sí, que incide. Las expectativas personales. ¿Qué quería ser yo cuando fuera grande? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cómo me gustaría estar viviendo? Problemas del rol, personas que están cumpliendo roles que no quieren o para los cuales no están adecuadamente formados, preparados y que les genera muchísimo estrés. La propia capacidad de afrontamiento al estrés, porque el problema no es el estrés, es como dicen, es el disestrés. O sea, es cuando, lo contrario al estrés es la muerte, ¿verdad? Pero el disestrés es cuando yo me acomodo y normalizo un elevado monto de estresógenos y me convenzo que esa es la vida normal, ¿no?
que es normal estar insatisfecho, estresado y enojado con la vida. Ahí aparece el burnout. Vamos a ver algunos prototipos que son solo como caricaturas de docentes para poder a lo mejor identificarnos o también poder detectar compañeras, compañeros que los veamos en esa situación, ¿no? Por un lado, vamos a ver los docentes agotados. ¿Cómo se manifiestan los docentes agotados? Están desmotivados, cada vez menos implicados en su trabajo, pide licencia recurrentemente, pasa mucho que los docentes piden contacto no directo, y ahí yo creo que es un error, porque si bien se alivian el estrés del trabajo con chiquilines, que puede ser estresante, no solucionan su problema, y muchas veces tiende a bajar su autoestima, a recluirse, encerrarse en una biblioteca o en un saloncito, y eso no le hace bien a nadie, créanme, tengo muchos casos de esos. Después vamos a encontrar como lo opuesto, el docente frenético, ¿verdad? El docente frenético es hiperactivo, está en todo, se mete en todas las comisiones, hace todo, se ofrece para todo, ¿no? Son personas que tardan en percatarse de sus dificultades, aunque inicialmente son muy valorados en la escuela. Son los que siempre tiran ideas, los que preparan la fiestita de fin de año, los que se meten en las comisiones, y nos gusta mucho tener compañeros así porque nos ahorra a nosotros tener que involucrarnos de esa manera. Pero son como cañitas voladoras. Están con toda la fuerza, pero en algún momento, ¡pah!, explotan y se caen. Y por otro lado, vamos a ver docentes poco incentivados, que precisamente no encuentran motivación, siempre creen que reciben menos de lo que dan, y se transforman en lo que yo llamo burócratas de la enseñanza. O sea, simplemente van a cumplir lo mínimo indispensable. En otro tipo de trabajo serían los que simplemente van a marcar tarjeta, no encuentran motivación, y esto no es solo un problema en lo productivo de su trabajo, es un problema también en su autoestima, porque no se sienten bien haciendo lo mínimo. No se sienten también enriquecidos por el resultado de su trabajo. Entonces, este síndrome de burnout trae algunas consecuencias que vamos a compartir ahora. Aquí. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Los efectos y las consecuencias pueden aparecer desde lo físico, donde vamos a ver que aparecen frecuentes dolores de cabeza, principalmente de carácter tensional. Puede aparecer lo que es fatiga crónica. La fibromialgia es una manifestación muy frecuente de lo que es el síndrome de burnout. Ahí es un ejemplo muy claro como muchas veces consideramos una enfermedad algo que en sí es un síntoma. La fibromialgia, si bien mucha gente se diagnostica y hace tratamiento, rara vez busca la verdadera causa de la fibromialgia, que no es solo física, no es hormonal. Daría todo un tema para hablar de la fibromialgia. Úlceras, desórdenes gastrointestinales, dolores musculares, hipertensión. Y en mujeres vamos a encontrar frecuentemente pérdida de ciclos menstruales y otro tipo de afectaciones. A nivel psicológico, el síndrome de burnout se detecta como la sensación de fracaso. La persona siente que no quiere, que no está donde tendría que estar. Algo hice mal, en algo fracasé. Evita responsabilidades, aparecen conductas cínicas, desafectivizadas, aparentemente
son personas que no le importa nada. Otro síntoma es la pérdida de autoestima, del significado de los valores y de la creatividad. Personas que se vuelven monótonas, repetitivas. Y aparece este fenómeno de aislamiento, evitación de contacto profesional y personal. Personas que ya no miran a los ojos, personas que ya no tienen capacidad empática, y esto porque se están quemando. Y para dejarles, antes de ir a las preguntas, y poder dejar un buen rato para estas preguntas, algunas posibles salidas, ¿no? Y una de las cosas para mí tiene que ver con tomar conciencia de cómo estoy distribuyendo mi vida a través de todos los aspectos que incluyen mi ser, ¿verdad? Porque somos una totalidad, no somos solo cuerpo, mente, espíritu, pero además en nuestra propia vida tenemos un montón de ámbitos que requieren cuidado y que requieren atención. Entonces, algo que yo les voy a proponer, esta presentación igual les va a llegar, pero es un ejercicio interesante, que cuando he dado talleres con docentes, yo me dedico al acompañamiento de profesionales, pero además trabajo con equipos de salud, equipos docentes, y muchas veces me piden trabajar sobre el burnout, relacionado al consumo de drogas, ¿no? Y ahí yo les propongo un ejercicio muy sencillo, y es el siguiente. Hagan un círculo, así, donde pongan distintos aspectos de su vida. Pongan las finanzas, ¿no? el trabajo, el generar dinero, el cuidado de la salud, la diversión, la familia, la vida social y las amistades, el amor y la pareja, diferenciado de la vida familiar, porque son dos cosas diferentes. La familia no es lo mismo que la vida de pareja. Y ahora en el seminario que vamos a dar el fin de semana próximo, vamos a hablar mucho de esto, porque esto es una confusión, ¿no? Mucha gente cree que primero está la familia, y eso es una confusión que genera daños importantes. Un espacio para el crecimiento personal, para el desarrollo espiritual, y para aquellas cosas que yo hago por mi entorno. Entonces, lo que les pido a los equipos es que con un lápiz marquen cómo están desarrolladas esos aspectos en su propia vida. Es un trabajo individual, ¿no? Por ejemplo, cuánto le dedico a lo profesional, cuánto le dedico a la salud, cuánto le dedico al crecimiento, a la familia. Y esto que vemos acá, en realidad sería algo así como un ideal, ¿verdad? Que todas y todos podamos dedicar un tiempo importante a cada uno de esos aspectos. ¿Cuál es la realidad en la mayoría de nosotros? Es este. Muy desarrollados algunos aspectos y sumamente infradesarrollados a otros. ¿Qué quiere decir con esto? No nos estamos ocupando adecuadamente de aspectos fundamentales en nuestra vida. Y sé que en la mente de usted aparece toda clase de excusas. ¿Qué son excusas? Que no tengo tiempo, que tengo que trabajar, que tengo que generar dinero, que me tengo que ocupar de los chiquilines, que me tengo que ocupar de mi marido también, muchas veces, que estoy sola en la casa, que soy sola, que el dinero no me da. Y todo eso es atendible, por supuesto que sí. Ahora, el resultado y el efecto y los síntomas que van a aparecer por este descuido no va a tener en cuenta mis excusas. Y esto a nivel personal como también a nivel familiar. Como yo siempre digo, porque además les conté que trabajo en clínica, trabajo con familias, yo fui formado en una idea sobre el trabajo y la vida donde primero está el trabajo, ¿no? En mi próximo libro estoy escribiendo eso, ¿verdad? Estoy escribiendo sobre que muchos de nosotros fuimos formados con la idea que primero está el trabajo y todo lo demás se tiene que organizar. Todo lo demás tiene que ir ocupando los espacios vacíos. Y ese todo lo demás
incluye la familia, incluye la pareja, incluye los hijos. Muchos de nosotros hoy nos estamos permitiendo revisar esa idea, sobre todo porque estamos viendo el efecto que esa creencia ha generado en nuestros padres. Y es doloroso. La mayoría de nosotros nos hemos criado en familias bastante disfuncionales. Y si no son disfuncionales, familias que no nos ha transmitido la felicidad de la vida en familia. Y a veces ni siquiera la vida en pareja. Padres que todo el tiempo decían que se iban a separar y no se separaban por nosotros. Padres o madres ausentes físicamente o afectivamente. Entonces, muchos de nosotros hoy nos permitimos cuestionar esto. Y sobre todo, tener la conciencia, los que somos padres, de que más allá que nosotros tengamos un montón de razones y excusas para estar ausentes, nuestros hijos no aceptan excusas. Las pueden entender, pero el efecto que nuestra ausencia puede tener en la vida familiar, en la vida de pareja, en nuestra salud, ese efecto no va a tener en cuenta las razones. O sea, nos vamos a enfermar igual. Y no solo nos vamos a enfermar psicológicamente, físicamente, sino que si prestamos atención, vamos a encontrar toda una serie de trastornos que muchas veces nos va a llevar a consumir sustancias. Y algunas veces nos va a llevar a una adicción. ¿Para qué? Para tener armada esa tramoya que nos permita creernos que somos felices y plenos, pero que nos va a impedir ver aquellas cosas que realmente necesitamos cambiar, potenciar y trabajar en nuestra propia vida. Nos vamos a perder de lo verdaderamente importante y no nos va a dar la posibilidad de curar aquellas heridas que a lo mejor nos vienen acompañando en nuestra vida. Para ir redondeando mi parte expositiva y abrir un espacio para preguntas, realmente me gustaría creer que esto los hace pensar y reflexionar, sobre todo de la importancia de ver más allá de la droga que consume mi alumno, de la droga que consume mi pareja, mi hermano, mi hermana, sino también ver más allá de mis propios consumos de drogas, de los cuales muchas veces no estoy orgulloso. Muchas veces puedo estar triste, preocupado por mi consumo de alcohol o de psicofármaco, porque además veo que la prescripción del médico mes a mes es de mayor cantidad, porque necesito más droga para que me haga el mismo efecto. Ahora, si yo me permito parar un poquitito, mirar hacia atrás y mirar hoy cómo estoy viviendo, puedo encontrar las verdaderas razones por las cuales recurro a ese consumo. Y solo desde ahí, solo desde la verdad y desde lo que me ocurre en mi vida, en mi presente, es que yo puedo curar y cambiar aquellas cosas que necesito para tener una vida mejor y más plena. Y entre otras cosas, para no quemarme en un trabajo tan exigente como es la docencia. Bueno, Andrea, si te parece, abrimos un espacio para preguntas y abro el chat aquí. No sé si las querés tú. Como quieras, si querés. Por favor. Como prefieras, Bárbaro. Bien. A ver, pueden ahora sí, porque estuvieron muy activos y bueno, y con muchas preguntas. Durante la charla les pediría que las vuelvan a repetir ahora porque se pierden acá, en la cadena. Una de las preguntas de Sandra es si podías diferenciar ocasional y habitual. Esto fue cuando pusiste la pirámide, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, Sandra. Bien, es muy sencillo, Sandra. Un consumo ocasional es un consumo que se da solo cuando la ocasión no solo permite fácilmente el consumo, sino cuando despierta en el consumidor el ansia de consumir. Una persona que en general en otra situación no consume. Un ejemplo claro fue
los consumidores ocasionales de tabaco cesamos el consumo cuando empezaron a limitar las posibilidades de consumir. O sea, el hecho de estar en reuniones donde no se consume tabaco, a muchos de nosotros nos llevó a no consumir tabaco, porque realmente nos daba pereza pedir un cigarro, salir, afuera hacía frío, me perdía la reunión. Entonces, en general, como no veíamos a nadie consumir, no consumíamos. Un consumidor habitual sí es el que se levanta de la reunión y va a fumar afuera. ¿Alguna otra pregunta? A ver si tienen alguna otra pregunta, la escriben por acá o pueden, bueno, pedir y habilitar el audio, ¿verdad? O sea, levantan la mano. Sí, había unas manos levantadas hoy. Sí, puede ser. Bien. A ver lo de las manos, porque yo no la veo por acá. A ver algún compañero ahí si puede ver las manos para ir dando la palabra. Hola. Carolina tiene la mano levantada. Bien. Carolina. A ver, adelante, Carolina. Carolina o Carolina. Perdón. Bien. Buenos días a todos. Me quedó algo colgado, Herman. Usted dijo que los psicofármacos no quitan la ansiedad, que nada más que son como para aplacar los síntomas. Quisiera saber su opinión al respecto de que si un placebo podría funcionar de la misma manera. Gracias, Caroline, por tu pregunta. Gracias. Por supuesto, y es por eso que se llaman placebos, ¿verdad? Porque su efecto, el efecto que produce en una persona no se explica por su composición química y su efecto a nivel del organismo. En general, es un tema bien interesante, sobre todo porque hay personas y estudios que dicen que la mayoría de los psicofármacos no tienen una efectividad mayor que lo que se investiga cuando se trabaja con grupos de control con placebo. Esto quiere decir que la mayoría del efecto que producen los psicofármacos tiene más que ver con la creencia y la psiquis de la persona que con el efecto que realmente causa a nivel de la biología. Y es un efecto muy común, muy habitual y que se tiene en cuenta también a nivel de las terapéuticas. Solo una cuestión más, Herman. Está probado, yo estuve en una charla con un neurocientista, de que los psicofármacos, o sea, lo que mayormente hacen son bloquear neurotransmisores y que eso nos termina afectando. Hablo porque también soy docente, no quiero usar un término, no quiero ser grosera, pero como que te va matando neuronas, porque no, como que se van atrofiando por no funcionar, por decir así, por no utilizarlas. Y eso el estudio de este neurocientista, que no puedo recordar el nombre ahora, sigue porque nos está afectando muchísimo por el alto consumo de psicofármacos que tenemos. A grosso modo, como que nos vamos quedando como medios lelos, ¿no? Por el abuso de los psicofármacos. A ver, no sé qué me aportás al respecto de esto. Por eso te preguntaba de los placebos. Ok, simplemente que en lo personal no consumo psicofármacos y como personal de la salud, como profesional de la salud mental, solo sugiero psicofármacos en casos donde hay riesgo vital importante. No me parece ética ni moral la indicación de ayudar a alguien a que se adapte a una vida insatisfactoria y una situación agobiante. Me parece que no es ese mi trabajo. Y el efecto, me gusta describir el efecto de los psicofármacos como un efecto galvanizante. O sea, te galvaniza, hace que todo te resbale, hace que te parezca que nada te importa, ¿no? Como era un programa argentino, ofrecía la garomba, ¿no? No sé si decir la frase final, ¿no? Era agaromba, ¿no? O una garol, y todo te chupa un huevo, decía, ¿no? Bueno, esos son los psicofármacos. El problema es que aquello para lo que estás galvanizado igual sigue afectándote. La diferencia es que no te das cuenta. Pero el efecto
negativo sigue estando. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de Brenda que había hecho por el chat, que ella dice si hay una predisposición genética o de personalidad para desarrollar adicciones. Bueno, ahí, gracias por la pregunta, ahí hay también literatura con opiniones opuestas todo el tiempo. Yo sí creo que hay, digamos, puede haber una carga genética, pero que no tiene una incidencia tan importante como para definir una adicción. A mí me gusta decir, eso anda alrededor del 20%, según algunos estudios que he visto, ¿no?, de carga genética en adicción. Sí tiene que ver lo genético no en cuanto a genes, sino a génesis, ¿no? En cuanto a desde el origen. Si te criaste en un hogar donde la resolución de problemas se daba en función del consumo de drogas y donde tenías padres que tenían esta práctica habitual, es probable que adoptes ese mismo mecanismo para afrontar situaciones negativas en tu vida. Bien. Después tenemos a Alicia que pregunta, dice, si un adicto puede dejar de serlo en algún momento de su vida. Por supuesto que sí, Alicia, y hay muchos estudios, y en mi libro yo hablo de algunas experiencias de laboratorio también con respecto a esto, y también en mi experiencia clínica sí, porque la persona resuelve aquella situación que está detrás de la tramoya, que está tras la escena, y puede relacionarse con las sustancias de una manera saludable. Bien, después tenemos a Adriana que dice, ¿qué opinás sobre el proceso de revertir la situación de adicción y cuándo es el momento para hacerlo en el adicto? Bueno, repetime el principio, por favor. Sí. ¿Qué opinás sobre el proceso de revertir la situación de adicción y cuándo es el momento para hacerlo en el adicto? Bueno, la pregunta se me hace como muy amplia. ¿Qué opino? Es muy amplia, ¿no? ¿No? Trabajo en ello en realidad, ¿no? Mi trabajo es acompañar a las personas que quieren una rehabilitación o que quieren cambiar su vínculo, no solo con la sustancia, sino con su vida en general. ¿Y cuándo es el momento? Cuando la persona esté disponible para hacerlo y no solo cuando nosotros querramos. Y esto es algo que trabajo mucho con quienes, tanto sea desde la docencia, desde la salud, desde el trabajo comunitario, se dedican a acompañar estas situaciones. Esto es un proceso que requiere mucha paciencia, que sería el sustitutivo de... Perdón, escucho a alguien, les pido por favor que nos ordenemos. Perdón, Y desde ahí, a mí me parece que es importante respetar los tiempos de cada persona, sobre todo por un aspecto que es novedoso en esto de la droga, y es la iatrogenia de los enfoques abstencionistas. Dicho en español, yo no sé cómo sería la vida de un adicto si dejara de consumir droga. No necesariamente sería mejor ahora, en este momento. Entonces yo creo mucho en respetar los tiempos y la posibilidad de cada persona. Bien. Hay una Marianela tiene levantada la mano. Bueno, adelante, adelante Marianela. Hola, buen día. Buen día. Germán, creo que se pronuncia. Buenísima tu charla, me dejó muchas preguntas. Y en el caso, mi pregunta más específica es, como que me tiró abajo, yo soy diagnosticada con trastorno bipolar, me llevó muchos años ese diagnóstico. Ahora, todos esos psicofármacos que tú dices que uno los toma porque, o sea, que es mentira, que nos hacen sentir bien, y sin embargo, yo los he intentado dejar de tomar sola por mi mérito propio y no me ha funcionado. Entonces, me dejó muchas preguntas anotaba acá, si no existen las enfermedades mentales crónicas como la
como lo es el trastorno bipolar, el litio, que es seguramente tú sabes que es uno de los medicamentos que uno es básico para esa enfermedad, por lo que he leído y por lo que me han dicho mis médicos. Eso que tú decías, que todo te galvaniza, que no me doy cuenta de lo que me pasa, y que yo creo que sí, que me doy cuenta de lo que me pasa, y lo que me pasa si dejaría de tomar, porque ya lo viví, de dejar de tomar esos psicofármacos. Digo, porque es un tratamiento y sabemos, digo, por lo menos lo que me han dicho mis doctores, que es para siempre, ¿no? Entonces ¿Cuál es me tu dejaste, pregunta, Marianela? no, que me dejaste como un nudo en el estómago diciendo, ¿qué me pasa? Qué bueno. Bueno, mi pregunta es esa, que no existen las enfermedades mentales crónicas, o sea, no sirven los psicofármacos. Yo nunca dije eso. En realidad pienso que sí, que los psicofármacos tienen su utilidad. Así como también tengo claro que un psicofármaco no va a solucionar tu problema por sí solo. Y Claro. que, lo que pasa que esto que vos decías, ¿no? Yo dejo la medicación y no veo que me sienta bien. Y no, porque tu malestar, si bien la medicación tiene sus complicaciones y genera daños y problemas como cualquier droga que consumimos, el simple hecho de dejar la medicación, por supuesto que no va a solucionar nada. De ahí simplemente, y capaz te puedo ayudar con esto, contarte que el título del libro, que se llama Soltar las muletas, tiene que ver con esta situación, ¿verdad? Yo considero que las drogas, y esto me lo dijeron cuando empecé a trabajar en la temática, son las muletas que todos utilizamos para poder seguir en pie, ¿verdad? Entonces, desde hace unos años, luego de muchos años de trabajar para que la gente deje las drogas, creyendo que dejando las drogas solucionaba sus problemas, me di cuenta que lo que estaba pidiéndole a las personas es que soltara las muletas, cuando tal vez todavía no había podido curar las heridas que tenían sus piernas. Y sobre todo no había logrado la capacidad de sostenerse por sus propios pies. Entonces, me sentí pidiéndole a mis pacientes un acto de fe. Para decirlo con claridad, los psicofármacos son muletas. También sabemos que las muletas producen daño, ¿verdad? Literalmente. Sí. Las personas que han tenido que usar muletas por mucho tiempo empiezan a sufrir todo tipo de trastornos. Ahora, si yo no trabajo con mis piernas, si yo no las fortalezco, si yo no curo las heridas que pueda tener, si yo no empiezo un proceso de rehabilitar esas piernas para que me puedan sostener por mí misma, no voy a dejar las muletas. Y si suelto las muletas antes de eso, el resultado seguramente es que me voy a caer. Lo que pasa con muchas personas que creen que solo consumiendo psicofármacos se sienten bien. Mirá, camino, ¿no? Entonces, simplemente eso, Marianela, por ahí para aportarte. Gracias por tu pregunta. Yo creo que sí, que es verdad que no solo con los psicofármacos uno se siente mejor, sino también con un trabajo interno, de terapia, como tú decís, aprender a caminar solo o aprender a convivir con eso que nos está pasando, o aprender cómo manejarlo. Bien, gracias. Y pasamos a otras preguntas porque tenemos muchísimas y bueno, y poco tiempo. Jorge dice, ¿el querer seguir en la tramoya te hace adicto? Gracias, Jorge, por la pregunta. En realidad, un adicto es quien mantiene la tramoya y se cree la tramoya. Y es quien por ahora considera que su única manera de salir a escena es con la tramoya. Gracias porque me invitas a redondear esta idea. Bien. Alicia dice, cuando un adicto a una sustancia daña a su entorno, ¿es positivo o negativo tomar distancia? ¿Quién hizo la pregunta? Alicia. ¿El nombre?
Alicia, gracias Alicia. Es todo un tema ese, ¿verdad? Como me presentó Andrea, yo soy terapeuta gestáltico, la Gestalt que enseñan en el liceo, ¿no? Y uno de los conceptos básicos de la terapia Gestalt es la responsabilidad. O sea, lo primero, nadie me daña. Soy yo que por mis decisiones me permito ser dañado. Primera cosa. Y el tomar distancia, por supuesto, que es un acto que muchas veces es lo que puedo, y muy saludable en cualquier vínculo, cuando no puedo estar de una manera plena, saludable, en un vínculo que siento que me está lastimando. Bien. No sé si hay gente con la mano levantada, yo estoy con el chat, digo, para poder dar participación a todos, si no seguimos con el chat, que hay unas cuantas. ¿Alguien más que quiera preguntar? No, la mano levantada no hay ninguno. Bueno, seguimos por acá entonces. Marisa dice, es una pregunta, ¿la adicción se da por 1000 cosas, no por el consumo de drogas? No sé si quedó clara, la leo de nuevo. ¿La adicción se da por 1000 cosas, no por el consumo de drogas? No, nunca conté la cantidad de cosas por las cuales se da una adicción, Marisa, ¿no? Pero sí coincido totalmente que no se da por el consumo de drogas. No es la droga la que vuelve adicta a la gente, y ese es un concepto que a veces a las personas les cuesta mucho aceptar desde esta lógica de buscar un culpable o una culpable a los problemas que está viviendo, o en su propia vida o en su vida familiar. Bien. Fernanda pregunta. Perdón. Sí. Perdón. Me ponen en el chat que Susana levantó la mano, pero la verdad nunca vi la mano levantada, por eso digo... Bueno, adelante, capaz Susana. que levantó la mano. A ver si hay una Susana por ahí que quiere hablar, adelante. No sé, me pusieron en el chat. Ah. Ahora bueno, tienen Marilyn, ¿no? Marilyn. A ver, Marilyn, Hola, adelante. sí. Susana, tenés Hola. que sacar el mute. Hola Germán, bueno, yo también soy colega, soy psicóloga, trabajo en UTUS, en equipos multidisciplinarios, y bueno, y más que nada lo que a mí me interesaba, me encantó tu charla, tu seminario, no sé el formato, pero lo que me interesaba más que nada es como las estrategias de abordaje dentro del ámbito institucional, podría decirse, ¿no? Lo que se hace con, por ejemplo, en casos puntuales es chicos con efectos evidentemente de consumo previo a entrar al aula, y bueno, y en el aula se da como esta cuestión repetitiva de encontrarlos bajo esos efectos, ¿no? Hay veces que se puede ver muy claramente, y bueno, y trato como, ¿no?, de intervenir yo y ponerme... Pero ¿qué estrategias de abordaje, sobre todo para los docentes, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Marilyn. Bueno, primero que tu pregunta es muy amplia, capaz daría para otro encuentro, o estas actividades de las cuales yo he participado bastante. He asesorado a centros educativos o docentes con este tipo de temática desde hace muchos años. Primero que nada, me parece genial que haya el interés de profesionalizar esto, ¿verdad? La tarea docente, lo primero que tener claro que no solamente impartir conocimiento, que les voy a explicar a ustedes que son todos y todas docentes, ¿verdad? Y sobre todo, capaz este puede ser un aportecito, evitar el impulso de derivación compulsiva, ¿no? Escucho muchas veces docentes y dicen, no, pero yo temas de drogas no trabajo. No, pero yo con consumidores de drogas no trabajo. Si vamos a las estadísticas nacionales, la mayoría de sus alumnos son consumidores de drogas legales y ilegales. O sea, sí trabajas con consumidores de drogas. Y está bueno que haya una formación y sobre todo a esta capacitación para poder dar respuestas efectivas. Porque en general la respuesta más común que veo es la derivación, y sabemos que cuando derivamos a alguien, la mayoría de las veces queda a la deriva.
Y hay mucho, mucho que los docentes pueden hacer en su ámbito educativo. Y que no es agregarles más trabajo, como me han dicho algunos docentes. Pero encima que tengo que dar clase, tengo que trabajar con consumo de drogas. Siempre estás trabajando con personas que consumen drogas. Entonces, por ahí yo creo que la pauta tiene que ver más con, a nivel del centro educativo, poder generar espacios de discusión sobre la temática, en esto de encontrar formas efectivas, ¿no? Entre otras cosas, esto que decía al principio, poder ver si cuando hablamos de drogas todos estamos hablando de lo mismo, y nos vamos a llevar muchas sorpresas, pero además en esto diseñar estrategias adaptadas a cada centro educativo, que por supuesto no necesariamente van a ser compartidas y aplicadas por todos, pero creo mucho en esto de la masa crítica, ¿sabes? Y creo que los centros pueden transformarse en espacios de salud que hacen mucho por el consumo de drogas de los jóvenes, a veces sin hablar de drogas. A Susana le activé el micrófono, a ver si ahora puede hablar. Sí, me estoy hablando y a la vez estoy escuchando la lluvia. Me parece muy interesante todo lo que ha expuesto, pero me hizo reflexionar sobre aquellos alumnos que nosotros tenemos, por ejemplo, en determinados sectores como aulas, donde el alumno está drogado y hablamos con los padres, tratamos de reflexionar sobre la drogadicción y siempre cómo hacer para trabajar en ese caso. ¿Por qué? Porque verdaderamente me interesa cuando me dicen trabajo en INISA, trabajo en... ¿Y cómo lo haces? Le preguntó otro compañero. Me dice, bueno, mira, no es fácil. Yo tuve el ejemplo en aulas comunitarias, en áreas pedagógicas, de tener alumnos que se drogaban y que como usted dice, por todos esos aspectos, trabajaban en forma diferente. Incluso uno de ellos vendía drogas y robaba, y todo eso se trabajaba, los asistentes sociales, todo, la parte psicoterapéutica. O sea, mi pregunta es, ¿cómo trabajar con un estudiante, ya no solo un docente que tiene esa problemática, aunque sea muy breve, ¿no? Susana, te estaba buscando, ¿podés habilitar la cámara? Así ¿Tenés la cámara deshabilitada, puede ser? Sí, puede ser, sí, porque capaz que no me ven. Por eso no te veo, quería saber si la podías habilitar, así te veía cuando te daba la respuesta. Ahí está. Hola. Hola, Susana. Te deben haber dicho este chiste 2 millones de veces. Bueno, gracias por tu pregunta. Lo escucho. Ok. Susana, de vuelta también, ¿no? Un poco lo que le decía la compañera anteriormente, es una pregunta muy amplia. Sí, yo creo que está bueno que los docentes se formen básicamente en cómo acompañar procesos de consumo de droga. Creo mucho en que los centros educativos pongan este tema como un tema de discusión y de reflexión permanentemente. Pero te voy a dar algo que puede ser un aporte, y es que la clave para acompañar, tanto sea a jóvenes estudiantes como a profesores en consumo de drogas, es recordar que las personas que consumen drogas son de las más parecidas a las personas. Me pasó dando un taller hace unos años en Salto, un taller para docentes, donde luego de terminado el taller, se me acerca una profesora y me dice, disculpe, ¿sabe qué? Yo tengo una pregunta, no me animé a decírselo, no me animé a hacérselo delante de gente, ¿se lo puedo hacer ahora? Le digo, bueno, sí, contame, cómo es, qué es lo que querés saber. Me dice, dígame, a un estudiante que consume drogas, ¿cómo le hablo? Sí.
Y realmente me quedé sorprendido en principio y con respeto y con cierto intento de ironía, le dije, lo mejor es que le hables en español, ¿no? Porque tenemos la idea, muchas veces, de que las personas que consumen drogas son de otro planeta, o hablan otro idioma, o son de otro país. Y acá hago una diferencia clara. Si estamos hablando de una persona intoxicada, tanto sea por consumo de drogas, porque aspiró queroseno, o porque está con un tremendo ataque de hígado, no es el momento de hablar desde una expectativa de reflexión. A ver, a cualquiera de nosotros vivimos situaciones donde no estamos abiertos a la reflexión. En general, en la mañana temprano yo no estoy abierto a la reflexión. ¿Sí? Pero tener claro que los alumnos no están todo el tiempo intoxicados. Y que lo mejor que podemos hacer por alguien que consume drogas es poder ver a la persona que hay detrás de su consumo. Porque el consumo no lo define como persona. Los adictos son de lo más parecido a las personas. Les pasan las mismas cosas que nos pasan a nosotros. Y esto para mí es un elemento importante porque una tendencia que tenemos es ponernos desde la vereda enfrente. Los adictos son ellos, los consumidores son ellos, los que se drogan son ellos. Y gran parte de mi propuesta es ubicarnos también nosotros como consumidores de drogas. Eso nos va a permitir tener mayor empatía y más recursos terapéuticos a la hora de acompañar. Gracias por tu pregunta, Susana. ¿Alguien más? Andrea, tengo 2 manos levantadas o tenés preguntas en el chat. Tengo una pregunta acá y después seguimos con nosotros. Fernanda pregunta, lugares donde derivar familias con hijos en consumo. Sí, lo que pasa es que yo tengo la mano en el chat, soy la misma Fernanda. Sos tú. Bueno, adelante Fernanda entonces, dale. Adelante. No, en realidad, bueno, hola Germán, Hola, también coincido con el resto de las participantes de que la charla fue muy rica, coincido totalmente en que está buenísimo ubicarnos todos como adictos. Me gustó mucho eso de que desmitifiques un poco, de la droga es un flagelo y todo lo demás, me pareció genial. Con lo único que de repente no estoy de acuerdo, y por acá venía mi pregunta, es con el tema de lo que vos hablabas de la derivación. Justamente la pregunta mía en el chat era eso, ¿no? Si vos sugerías algún lugar, yo escuché que vos trabajás con eso, además de derivar de repente a alguna terapia, si vos sugerías algún lugar de derivar, porque entiendo de que está bueno ver a la persona que hay detrás del adicto, escuchar al alumno. Estoy totalmente de acuerdo en que deberíamos, si queremos, si tenemos ganas, si tenemos tiempo de formarnos como acompañantes de personas que consumen drogas. Sí estoy de acuerdo en generar instancias de discusión en los centros educativos. Todo eso en la teoría está buenísimo. El tema es que a veces los tiempos apremian. El tema es que a veces los padres nos piden soluciones. Entiendo de que a veces hay chiquilines que están en una situación de crisis. Entonces, la pregunta era un poco eso, y queda como muy, siento como que las respuestas, que no son fáciles, quedan como muy, que no son concretas, como, bueno, en una situación de una, como me pasó el otro día, a ver, una madre encuentra a su hijo en la calle en una situación de vulnerabilidad extrema, desde el punto de vista emocional, físico. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda? Y muchas veces esas preguntas caen en los centros educativos, en los referentes, en los profesores, en los adscritos. Nada, por ahí venía un poco mis dudas o mis inquietudes. No sé si es una pregunta puntual, pero capaz que es un pedido de ayuda. Bien. A ver, Fernanda, intentando como reordenar todo esto, ¿no? Que de verdad transmitís el sentir también de muchos docentes, ¿no? Voy a empezar por lo más concreto.
La Junta Nacional de Drogas tiene un directorio de recursos terapéuticos disponible en cada departamento, a dónde se puede derivar gente. O sea, yo no creo que haya carencia en eso. Ha habido una evolución importante en cuanto a la cantidad y a la calidad de las prestaciones y de las respuestas terapéuticas. Hace 25 años atrás, en el interior no había nada, y hoy hay algunas opciones que serán mejorables, pero están haciendo un buen trabajo. Por supuesto que, y esto también es importante, ¿no? La adicción y el consumo de drogas son situaciones complejas, no complicadas. Me gusta aclarar esto porque cuando logramos entenderlo nos parece hasta sencillo de entender, pero es complejo. Complejo en el sentido de que no se resuelve con respuestas sencillas. Hace poquito participé de una reunión con centros educativos del interior de Paysandú, donde aparecían propuestas como, por ejemplo, generar más plazas de deporte, ¿no? Entonces, esta idea mágica que vamos a poner más plazas de deporte, y ahí los gurises le van a venir pila de ganas de hacer deporte y van a dejar de consumir drogas. Ya sabemos que no es así, y ya sabemos que la mayoría de los gurises no quieren hacer deporte, gran parte de ellos, ¿no? Entonces seguimos como buscando respuestas mágicas. Y yo no creo que los docentes, Fernanda, tengan que formarse como operadores terapéuticos ni hacer estudios de muchos años. Sí creo que está bueno que se formen para cumplir su tarea de una manera más efectiva, y no desde esta creencia de que yo no tengo nada que ver con esto. Por supuesto que sé que hay limitaciones de tiempo, de dinero, pero esa limitación la vamos a encontrar para cualquier formación en general. Esto es algo que vivimos todos los que trabajamos en alguna disciplina, y a lo largo del tiempo vamos sintiendo que necesitamos o más herramientas o una mejor formación, y sí, es uno de los aspectos de los que hablaba hoy en el círculo, donde a veces también le tengo que dedicar tiempo, energía y dinero. Y esa es una decisión de cada uno en cuanto a su sentir profesional, y de cómo se plantea, qué tipo de profesional se plantea ser en su vida. Gracias, Fernando. Bien, tenemos una última pregunta por el chat de Caroline que dice: ¿es más apropiado decir dependencia en vez de adicción? Bueno, según el autor, Caroline, a veces aparece como sinónimo. Yo creo que no. En realidad la dependencia es una forma en la que yo me vinculo con alguien, ¿no? Justo el próximo seminario va a ser de coadicción o de codependencia, y eso tiene que ver con el vínculo interpersonal. La adicción es más una estrategia de sobrevivencia, es una estrategia de mantenerme en pie, que implica no solo los vínculos personales, sino también el consumo de alguna sustancia y otros aspectos de la vida de la persona. Bueno, Andrea, para ir terminando entonces, si te parece, estamos en hora. Sí, estamos en hora, agradeciendo muchísimo, pidiéndoles un último favor, y es que dejen en el chat escrito qué se llevan del encuentro de hoy. Me interesa eso. ¿Qué se llevan? ¿Sí? En esto de qué es lo que ustedes sienten que les aportó estas 2 horas que compartimos en esta mañana. Y simplemente me quiero despedir hablándole de la importancia de pedir ayuda antes de quemarse, en esto de que cuando empiecen a sentir olorcito en ustedes, pidan algún tipo de ayuda. Contarles que el fin de semana próximo vamos a dictar un seminario de codependencia y coadicción, que es una oportunidad también para, creo que los docentes ahí también pueden adquirir algún tipo de herramienta y de claridad en cómo acompañar a los padres de los alumnos que vienen a pedir esa ayuda que decía la compañera. Contarles también que está disponible el libro Soltar las muletas, que está en muchas librerías, pero que además
escribiendo a nuestro correo electrónico van a recibir la información para tenerlo tanto de manera digital como de manera física. Y por último, y agradeciéndoles mucho la presencia, dejarles mis datos, decirles que quedo a las órdenes. Tramodia es el nombre de mi página web, que todavía está en construcción, pero ya va a estar, y que tiene mucho que ver con este concepto de tramoya que hoy compartí con ustedes, y que en redes sociales me encuentran como Tramodia Hermásrec, tanto en Facebook como en Instagram. Y a través del correo elvinculoterapéutico@gmail.com, ustedes ahí pueden tener toda la información de las actividades que hacemos. En las redes sociales hay videos, artículos que también pueden obtener, y también ahí está la posibilidad para hacer contacto conmigo. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Realmente ha sido una muy linda oportunidad para mí de refrescar conocimientos y a través de sus preguntas de seguir aprendiendo. Muchas gracias a Andrea y a todo el equipo por haberme invitado.